Así es, María Luisa, la situación en Italia nos hace pensar en qué es lo que va a pasar en Chile con el coronavirus. Hay 13 contagiados aquí en Chile, lo que se habla oficialmente. Estamos con Gilberto Aranda y también el doctor, efectivamente, el doctor Sebastián. Oiga, en Italia, solamente en un día hubo más de 1000 contagiados, van más de 400 muertos y hubo un cierre total de la frontera y también, escúcheme, 60 millones de personas en cuarentena y lo que estamos viendo es que no se les permite salir de la casa, no se les permite salir tampoco a los que son turistas desde los hoteles y generando una situación caótica. Es como una crisis global. Por eso estamos con un analista internacional hoy día que se suma aquí al panel y del doctor también, Sebastián Ugarte, para hablar sobre el tema, porque efectivamente hoy día ya se está hablando de qué pasaría en Chile si subieran los casos. Se cerrarían, por ejemplo, las regiones, se cerrarían las comunas. Tenemos un chileno que está viviendo en Milán y está en cuarentena, es Kenneth Banker, que está por Skype. Kenneth, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Kenneth, cuéntanos, ¿cómo te entregan la información de que te tienes que quedar en tu casa o en tu oficina? ¿Cuáles son los ámbitos de movimiento ahí en Milán hoy día? Bueno, nosotros nos enteramos recién el sábado en la noche. Salimos a comer a una pizzería y de repente empezamos a ver que estaban todos con los celulares y en el fondo nos enteramos que la noticia era que iba a haber un decreto esa noche a las 3 de la mañana. Entonces rápidamente empezó a haber mucho movimiento dentro del restaurante, mucha gente se empezó a parar y se empezó a ir. Y después nos dimos cuenta que habían varios videos de gente arrancando los trenes porque la zona rosa, que en ese momento era el norte de Italia que nos estaban encerrando en el fondo, no se podía salir. Y hoy día ya estamos todo Italia en el fondo encerrado y no podemos salir a ningún otro país. Claro, por eso ¿cómo se vive diariamente? Porque es impresionante la cifra de 60 millones de personas en cuarentena. ¿Cómo es el día a día? ¿Tienen que quedarse encerrados en sus casas? Sí, yo llevo más o menos 2 semanas encerrado en la casa. Esto partió a finales de febrero. Y ahí en el fondo empezaron a cerrar los restaurantes, los centros comerciales, empezó a haber menos movimiento, los supermercados un poquito más tensionados con menos comida, llegando mucho más gente yendo a comprar. Y ahora obviamente nos están pidiendo directamente desde el gobierno quedarnos en la casa, no quieren que salgamos. ¿Y cómo lo hacen, Kenneth, con la comida, con la lavandería, no sé, las cosas básicas? ¿Lo puede hacer? Sí, la lavandería en el fondo, yo al menos tengo la suerte de poder lavar ropa aquí en la casa. Ahora está todo cerrado. Pero lo que sí permanece abierto, según entiendo, y aquí mirando por mi ventana empecé a ver que había un restaurante abierto y creo que es hasta las 6 de la tarde. Entonces la gente puede salir en la mañana, se puede ir a tomar un café, comerse una media luna, ir a comer, pero no es mucho más que eso y tampoco hay mucho que hacer. Si uno sale también están cerrados los gimnasios, las universidades, las escuelas, creo que los eventos religiosos tampoco se pueden hacer funerales. Entonces bastante drástico. Bueno, sí, lo que decías tú, de hecho el Papa la última prédica la dio a través de streaming y lo hizo en el clásico balcón en el Vaticano. Pero ¿qué pasa precisamente con aquellas cosas que me imagino no pueden cerrar? Los hospitales, los colegios, los lugares de trabajo también. ¿Qué ha ocurrido con todo eso? Bueno, en general los lugares de trabajo, según entiendo yo, la gente está trabajando desde la casa, el smart working. Cada uno con el computador en la casa, están conectados con Skype y están haciéndolo desde allí. Pero los hospitales claramente ese es el gran problema. Esto hace 2-3 semanas cuando ya teníamos 1 o 2 casos, me parece que las autoridades se dieron cuenta que el problema iba a ser mucho mayor. Y ahí creo que encerraron 4 hospitales dentro del círculo de Milán para permitir que o para tener las condiciones para que recibir los pacientes que tuvieran el virus. Entonces, en el fondo, todos los hospitales están mucho más dedicados a eso y me parece que también por lo que he escuchado hay mucho menos gente yendo a urgencia porque claramente la probabilidad de contagiarte va a ser mucho más alto si tú vas a un hospital. Se atreven menos. Kennedy, ¿qué pasa con la parte social? Los italianos son muy sociables y dicen que ahora han tenido que cambiar sus costumbres sociales, por ejemplo, de darse 2 besos o de ser tan cariñosos. ¿Cómo está cambiando eso? Sí, a ver, es medio extraño porque efectivamente aquí son bien sociables, todos se están abrazando, se están tocando la mano, parecido también a lo que tenemos en Chile, ¿no? Pero el sábado cuando yo fui a esta pizzería, que ya era muy poca gente la que estaba yendo a los restaurantes, afuera había un cartel que decía, usted puede entrar, pero no tenemos una capacidad máxima claramente y cuando usted entra puede estar máximo a 1 metro de la otra persona. 1 metro. Entonces en el fondo
a 1 metro. O sea, nosotros, por ejemplo, estábamos sentados aquí y en la esquina del restaurante habían 20 personas en un cumpleaños, pero esas 20 personas estaban divididas a 1 metro cada una, entonces eran como 10 parejas en el fondo. Entonces, claro, o sea, la vida ha cambiado, yo diría que incluso radicalmente, o sea, la cosa está distinta. La gente, yo siento que está un poco más preocupada, no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Hay mucha información, o sea, más que información contradictoria, hay tanta información que no sabemos cuál es la verdad. Y en el cambio de ciudad, porque evitan que tú salgas de la casa, pero si tú quisieras desplazarte a otra ciudad en el norte, por ejemplo, de Milán a media hora, ¿no lo puedes hacer? ¿Están cerradas las carreteras? ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, con la cuarentena que ocurrió el sábado, ahí era claro que nosotros no podíamos salir de la zona rosa. Entonces yo estoy en Lombardía, yo no podría haber ido a Lazio, donde está Roma, si quería. Pero ahora que estamos todos en cuarentena, no me queda exactamente claro dónde podemos ir. Según entiendo yo, debiese ser barreras, por ejemplo, en los trenes que no pueden pasar, al menos que haya alguna urgencia médica o para personal especializado, salir de la región. Entonces, por ejemplo, de Lombardía no podemos ir al Véneto, no podemos ir a Emilia Romana, que son las 2 comunas que son colindantes. Pero obviamente a la calle podemos salir, o sea, podemos salir y caminar. ¿Puedes salir y caminar y con mascarilla? Es que ahí Kenneth puede ratificar esta información, porque lo que ha dicho la autoridad sanitaria italiana es que hay 3 razones por las cuales tú te puedes desplazar dentro de Italia. Bueno, primero entender que Italia está cerrado sus fronteras. Primero tenían cuarentena a 15 millones de habitantes, que es 1/3 de la población. Hoy día está todo el país en cuarentena, está todo el país cerrado en sus fronteras. Y es increíble escucharlo, pero es así. Las razones que ha dado la autoridad para poder desplazarse dentro de Italia son 3. Emergencia, un accidente, etcétera. Laboral, cuando tú no puedes hacer teletrabajo, y de salud. Salvo esas 3 condiciones, tú no puedes movilizarte dentro de Italia. ¿Es así como ustedes lo están viviendo? Me parece que eso tiene que ver más con moverse de una región a otra. Entonces, por ejemplo, ir de Santiago a Rancagua sería un problema. Pero dentro de la ciudad, o sea, yo estoy mirando ahora por la ventana y hay gente. O sea, yo veo una persona pasar cada 5 minutos, 2 personas, hay autos. Una persona entonces cada hay 5 movimiento. Minutos. O sea, una persona cada 5 minutos. Muy poco. Eso no es nada. En Milán, o sea sí, que... o sea, sobre todo comparado con lo que es normalmente. Yo vivo aquí en una vía más o menos grande, entonces estoy mirando lo que debiese haber mucho tránsito y en el fondo no hay mucho. Pero podemos ir al supermercado. Yo ayer fui al supermercado y claramente toda la gente está con una máscara, pero también nos piden por altavoz no acercarnos a más de 1 metro. Entonces, como que se siente la seriedad del asunto. Claro, ¿y qué pasa? Porque tú decías lo que está prohibido es moverse a distintas regiones. ¿Los multan si lo hacen? ¿Qué sanción hay o no hay sanciones? No me queda exactamente claro tampoco, o sea, también ha sido un poco difuso cuál es la información sobre esto, pero según entiendo yo, lo más drástico sería pena de cárcel. O sea, es más o menos serio. Sí, claro. Ahora, Kenneth, estamos hablando también con Gilberto, que lo tenemos acá de invitado, Gilberto Aranda. Esto es una crisis mundial, ¿cómo a nosotros nos puede afectar? Hay solamente 13 confirmados que hablan de que evidentemente venían de Italia, pero se están analizando otros. Lo que está pasando con los cruceros, con la industria aeronáutica, también con los hoteles, ¿cómo lo analizas tú, Gilberto? Es una crisis global que tiene múltiples aristas. Se ha hablado también de este fenómeno asociado a lo económico, lo que se llama el cisne negro, un evento excepcional de consecuencia imprevisible. Lo que estamos viendo también en los mercados, cómo reaccionan en forma hipersensible los mercados. Entonces tiene múltiples aristas. Desde ya yo diría que seguramente el médico nos puede ilustrar de mejor manera, pero estamos hablando de una pandemia que no ha sido declarada como tal, o sea, no se le menciona como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero que sí tiene, en mi entender, ciertas de estas características. Hay algunos elementos de política. Por la masividad, por el foco de expansión. A mí me parece que estamos en el invierno del hemisferio norte. Va a ser crucial, las interrogantes me parece que se vuelcan qué va a pasar en el invierno del hemisferio sur, que termina entre agosto y septiembre. Y creo que ahí va a ser un punto importante y esto va a afectar a todos los países. Yo quiero decir que en el caso de Italia, hay cosas que tal vez no se han dicho demasiado, pero en Italia han existido también algunos motines en cárceles y fugas de cárceles, porque si el virus precisamente si está en ambientes cerrados, la gente se preocupa, por cierto, y está provocándose un fenómeno de inestabilidad que se expande en toda Europa. Ya la Comunidad de Madrid, Vitoria, La Rioja ha declarado el fin de las clases
de todos los niveles, Un desde millón y primario. medio de niños sin clase hoy día en Así Madrid. es, y por lo tanto se tienen que tomar todas esas medidas y cómo pasamos de lo que es la contención primaria, como lo que ocurre en Chile, a una mitigación, a esta cuarentena general, que es lo que está ocurriendo Bueno, en Italia. Precisamente es lo que queremos hablar con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Buenos Bien, días. bien. Y efectivamente en Chile ya hay 13 casos que sabemos exactamente de dónde provienen. ¿Qué pasaría si comienzan a haber más casos y no se sabe cómo se contagiaron? Ahí pasamos inmediatamente a la fase 3. Claro, si hay contagio comunitario, esto es decir, no solo alguien que llega del extranjero y que puede contagiar a un contacto cercano, sino que ya es gente que no sabemos que haya venido del extranjero y se contagian entre chilenos sin ninguna exposición a un virus fuera del país, ya entramos en el escenario de propagación Pero eso comunitaria. inmediato, por ejemplo, si se determinara en el sur, no quiero hablar de la región porque se están analizando en 3 regiones, en dos personas se declararan que son casos autóctonos que llaman, de inmediato se cerraría la comuna, se cierra el barrio. Eventos ¿Cuál es masivos. la A orden ver. inmediata? El tipo de medidas que se tomen lo determina la autoridad sanitaria. ¿Cuáles debieran ser según la autoridad sanitaria? ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo? Hemos ido aprendiendo que en un comienzo se subestimó la magnitud de este cuadro y se consideró esto es como una gripe. Mentira, no es como una gripe. Es mucho más grave que una gripe y es más contagioso que una gripe. Digámoslo claro. No hay que generar pánico, pero tampoco hay que engañar a la gente. Segundo, se dijo esto es un problema de los chinos. La neumonía es china, si usted no va a China no tiene problema. Mentira, esto no es un problema que se limita a China, el virus no discrimina y está afectando a Europa. Tercero, se dijo, la letalidad que tiene China es solo de los chinos porque los chinos son subdesarrollados, ignorantes y no saben medicina, no saben tratar a los Mentira. enfermos. Mentira, la letalidad que tiene Estados Unidos y que tiene Italia es más alta que la que tienen los chinos. Claro. Con esa cantidad de mentiras que nos creímos, en Italia no se tomaron las medidas a tiempo. Es como, doctor, si lo hubiese mirado menos, porque ayer solamente en un día, Kenneth, hubo más de 100 muertos en un día y ahí el primer ministro tomó la decisión. Cuéntanos tú. Sí, bueno, en el comienzo, cuando teníamos recién los primeros 3 casos, se tomaron algunas medidas. Y lo que hicieron ahí fue cerrar los restaurantes después de las 6 de la tarde. Pero el efecto inmediato de eso se dejó sentir sobre la economía. Y como Milán, en el norte, nosotros somos, o el norte de Italia en el fondo es el motor Industrial. económico del país. Entonces claramente las autoridades pensaron, bueno, mejor reabramos el comercio, digámosle a la gente que aquí no está pasando nada y vemos un poco más adelante. Y claramente ahí la curva empezó a consecuencia subir fue peor. exponencialmente. Kenneth, Sí, lo hicieron peor. aparte de la preocupación, me imagino que existe allá, ¿cuál es la sensación de toda la gente? Porque hoy día escuchaba algunos datos que de verdad son para alarmarse. ¿Cómo El día cuáles, Hugo? sábado habían cerca de 4.000 contagiados y en en 24 horas se duplicó a cerca de 9.000. Me imagino que frente a esa cifra tiene que ser mucho más la preocupación que existe allá. Cuando conversas con tus vecinos, ¿qué te dicen, tu misma familia? Sí, bueno, o sea, yo creo la sensación es preocupante. Yo creo que hay mucha gente que tiene ansiedad de no entender exactamente qué es lo que está pasando. Y como te digo, nosotros estamos aquí aislados, estamos literalmente dentro de la casa, cada uno en distintas partes, dentro de las casas está la gente, o sea, yo puedo mirar por la ventana y veo gente mirando por las ventanas hacia la calle y no hay mucha gente pasando. He visto las imágenes, yo creo que es un poco menos apocalíptico de lo que se muestra. O sea, por ejemplo, el domingo yo fui a Duomo a caminar un poco, que es la catedral de la ciudad, y había mucha gente dando vueltas, pero hay mucho menos gente. Y dentro de los supermercados se siente, o sea, yo estaba caminando y la gente se va hacia el otro lado, yo me voy un poquito más hacia el mío, esta sensación de consternación, porque también la cosa es que nosotros estamos en cuarentena hasta el 3 de abril, pero ¿qué pasa después del 3 de abril? O sea, lo más probable es que nos están encerrando aquí con puros enfermos, la probabilidad de que el contagio crezca entre nosotros va a crecer, entonces, ¿qué podría pasar después de eso? Entonces,
Y también existe esa sensación que nos comentaba acá el doctor de que se subestimó un poco la enfermedad y que por eso Italia se ha transformado en un foco, si bien hay otros países en Europa también que ha crecido muchísimo el coronavirus, pero Italia propiamente tal ha centrado muchísimo la atención por cómo se expandió tan rápido. Sí, bueno, los números son un poco extraños. Si uno mira la distribución del virus a través de Italia, está casi todo aquí en el norte. Claro. Entonces, si es que el problema fuera italiano, tendría mucho más sentido que fuera en todo el país. O sea, yo creo que la primera reacción de las autoridades italianas fue acertada. De hecho, se criticó un poco de que esto podía ser una reacción un poco exagerada. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, si es que los chinos hubieran reaccionado de esta forma exagerada en diciembre, tal vez no estaríamos tan Claro, entonces, quiero preguntarle al doctor, porque doctor Ugarte, ¿cómo debería haber reaccionado Italia? ¿Por qué fue tan lento? Porque claro, uno dice, ¿cuántos casos tienen que haber? Porque yo digo, nosotros llevamos 13 casos, ¿cuántos tenemos que tener para que se empiecen a tomar las medidas? Porque nosotros todavía no hemos tomado ninguna. Lo que ocurre es que hay un límite que es la capacidad de atención sanitaria. Hay una determinada cantidad de camas por habitante. Italia tiene 3,4 por millar de habitantes. Chile tiene 2. El máximo en Chile son 350.000 personas enfermas. Eso es lo que hablan, ¿no? Eso es lo que como máximo se podría atender. Argentina tiene 5 camas por millar de habitantes. Ahora, si esto crece muy rápido, sobrepasa la capacidad de atención del sistema y la gente se empieza a quedar fuera de los hospitales sin atención, porque el tiempo que demora una persona en recuperarse, 2 a 3 semanas, es muy lento y no alcanza a entrar otro. Y empieza a aumentar la mortalidad. Si uno logra frenar y va más lentito, no copas el sistema y te mantienes por debajo de eso, la letalidad es mucho menor. Sí, claro. Ese es un elemento que está golpeando Italia. Pero no frena, pues, doctor. Por ejemplo, Kenneth, te pregunto a ti, ayer hablamos 180 muertos ayer y ya había las restricciones de salir de la casa. Entonces, se habla que el colapso de la salud en Lombardía, donde estás tú, serían 2 semanas más. Bueno, en el fondo no sé mucho. Lo que estamos viendo dentro de los diarios, lo que nos podemos informar, hay mucha información que es contradictoria. Aparte, un poco viene llegando tarde. Estamos mirando, por ejemplo, que parece que la tasa de contagio es 33,3% todos los días. Y esos muertos también fue la razón de por qué cerraron los hospitales. O sea, 100 y tantos muertos en 24 horas de un total de 400 es bastante preocupante. Pero no se entiende bien qué es lo que puede pasar. O sea, una estadística que me parece muy preocupante es que alrededor del 12% de los contagios en estos últimos días han sido personas que trabajan en hospitales. Entonces también eso habla de que la preparación que Italia tenía para recibir a la gente no era solamente de camas, sino que también de personal médico, que ellos estuvieran no solamente capacitados, sino que tuvieran todas las protecciones necesarias. Ignacio, es impresionante la rapidez del contagio. Por eso mismo, doctor, le quería preguntar, ¿nosotros, por ejemplo, debiéramos dejar de saludarnos de beso? Sí, la recomendación es, en estos momentos ya, yo sé que todavía no hay casos comunitarios, pero cuesta hacer el cambio de mentalidad. Entonces mejor hacerlo ahora. Todo lo que enlentezca, por favor, no más saludo de manos, no más saludo de besos. ¿Hasta cuándo? Hasta la primavera, hasta que pase el invierno en Chile. Italia está terminando el invierno. Adivinen cuáles son los 2 países del mundo que van a comenzar el invierno primero: Chile y Argentina. Entonces, no demos la mano, no demos besos. Saludemos así. Bueno, en la iglesia, por ejemplo, ya no se da la paz ni se da la comunión en la boca. Tú pones la mano y te pones la hostia como medida para adicionalmente, lo que pasa es que hay muchas cosas que van a cambiar y están cambiando. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de suspender Indian Wells. Sí. La FIFA acaba de suspender las clasificatorias asiáticas para Qatar. Las clasificatorias. Por ende... Espérate, sí, se supone que las clasificatorias de acá sudamericanas no están en riesgo. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero por ejemplo, ahora viene Lollapalooza. ¿Uno debiera ir a un evento masivo de esas características? ¿Se puede llegar a suspender? Se podría suspender. No, pero si no se suspende, está bien, si no se suspende, uno va igual. Pero por eso digo, se debiera suspender, y si no se suspende, ¿qué hacer? O peor aún, por ejemplo, le pasó a Israel.
que cuando empezó la crisis del coronavirus estaban con un proceso de elecciones y hubo que implementar un sistema especial de votación en urnas, porque el hecho de estar con el virus no te restringe tu derecho a sufragar. Nosotros ahora en abril tenemos plebiscito. ¿Qué hacemos con eso? No le conteste, doctor, porque vamos a hacer una pausa y ya regresamos del Buenos Días a Todos con esa excelente pregunta, Iván. Muy bien, más encima. No hay más peso. Le quiero preguntar, a propósito de Donald Trump, que habría estado con mandatarios que tienen el coronavirus, ¿qué podría pasar si efectivamente el presidente de Estados Unidos se contagia coronavirus? Sí. Bueno, en primer lugar, me parece que... Algunos se alegrarían. Podría ser una buena noticia, dirían algunos. Está súper apanicado. Me tenía en cuarentena, el eso era la isla problema de Trump 40 días. Es que estuvo con 2 legisladores que están en la actualidad en cuarentena por efectivamente estar con mandatorios que podrían haber estado sometidos a la influencia del coronavirus. Esa es la preocupación, pero no se ha dejado hacer el test. Por lo tanto, hay una gran interrogante. Claro, no se ha dejado hacer el test ni él ni el vicepresidente. tengo Así entendido. es. ¿Por En qué el- no, Gilberto? Bueno, ¿Lo sospechamos debilita, que... Yo sospecho que dirigir un país como Estados Unidos es un trabajo de las 24/7 Cae en y por todas lo las tanto es bolsas. muy complejo y sería un signo más de inestabilidad para un mundo que se muestra muy turbulento en nuestros días. ¿Pero qué pasaría ahí? ¿Se caen las bolsas? ¿Qué pasaría Mari, económicamente? mira, ayer que se vio el lunes negro, solamente por 2 factores, coronavirus y la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, para que te den una idea, o sea, en Milán la bolsa cayó 11%. Sí. En Nueva York tuvieron que suspender A los las 7 minutos la transacciones cerraron. 15 minutos porque no había información. Imagínate que se llegara a saber que Donald Trump se está realizando los exámenes para saber si tiene... Imagínate ese titular Sí, puesto... es verdad. Las bolsas van a en el reaccionar de Financial manera Times. sensible. O sea, imagínate la reacción que habría sobre eso. Pero yo creo que tendríamos que responder la pregunta que habíamos dejado planteada. O sea, ¿qué va a pasar con los eventos masivos que vamos a enfrentar? Ya hay varios que han sido cancelados. Doctor. Mira, la verdad es que la preparación en Chile ha ido silenciosamente avanzando sin que nadie lo sepa. O sea, la cantidad de ventiladores mecánicos que se han comprado en Chile, la cantidad de camas de UCI que se están preparando, la cantidad de camas de hospital. Ustedes escuchan a veces al ministro o al presidente, se les salen ciertos números, dice ciertas cosas que les hace pensar Vas a estar en alerta. que Sí. estamos en alerta y se está preparando. Ahora, la impresión que yo tengo que es mejor tomar medidas antes que después, no tomarlas de agotario y siempre un día después de que queda el problema, Para que no nos pase lo de Italia. para que no nos pase lo de ahora, Italia. doctor, sí. Lo de los eventos ¿Eventos? públicos, cuando ya sea comunitario, cuando ya ande propagándose el virus, en algún momento va a haber que suspender las actividades públicas. Y eso se hace con cálculos matemáticos de acuerdo a la cantidad de personas. Todo tipo de actividades públicas nosotros le vamos a estar informando, sobre todo también tenemos que agradecer a Kenneth por el momento también en que habla con nosotros en el Buenos Días a Todos, muchas gracias y tranquilidad a tu familia que te está mirando también, 11:19 y nosotros en cualquier momento podemos ir a regiones sin que se confirmara eso, ¿te parece? Así es, a Gilberto, por supuesto, también muchas gracias. gracias, Al Gilberto. doctor, muchas gracias por estar con nosotros. 11 de la mañana con 19 minutos, ya estamos